Y bueno, señores, continuamos aquí en Francisco, muy diferente. Y bueno, esto es banquete, como cada invitado, pero yo le voy a sacar ahora un platito aparte a esta conversación, porque la verdad que desde que conozco a este jovencito, que para mí hace mucho tiempo es un sobrino, de verdad que me llena de mucha admiración. No tan solo por sus logros profesionales en los diferentes ámbitos, tanto la política como la parte empresarial, lo que tiene como don de gente. Ahora, señores, como dicen, lo que se hereda no se pega. Viene con uno y de verdad que aquellas personas que tienen la oportunidad en algún momento de su vida de subir con una estructura familiar y criterios para uno manejarse en esta sociedad, lleva cierta ventaja y él la tiene porque eso está en su corazón. Orlando Jorge Villegas con nosotros aquí. Gracias, Francisco. ¿Cómo estás, mi hermano? Digo, mi sobrino. Gracias. Contento de... No te puedo decir más. Contento, no te voy a subir tanto, ¿no? Contento de estar contigo Sí. y tu audiencia. Y la verdad que poder, bueno, compartir y aquí encontrarnos en este momento. Sí, porque, óyeme, yo creo que este encuentro no lo debíamos hace mucho. Es así. Sí, creo que lo habíamos conversado. Sí. Sentarnos a conversar un rato. Y bueno, y si la gente quiere ser testigo, que sea testigo. Claro. Mira, a tu edad, corta, mucho, lo que sea, has tenido la oportunidad de saborear muchas cosas en lugares y ambientes que te apasionan. La política, el empresariado. A tu edad de 32 años tú tienes. Sí. O sea, desde muy joven tú has tenido ese deseo de emprender cosas tuyas, aún teniendo con qué venir de parte de tu familia. La verdad que mi familia, digamos, tenía una estructura tradicional de que de mi abuelo hacia abajo, las siguientes generaciones, todo el mundo tenía que ser abogado. Básicamente era como una regla no escrita. Yo rompí esa regla. Ya. Entonces, en el caso de mi mamá y mi papá lo entendieron. Mi abuelo no lo entendió. Wow. Y eso... Había un conflicto ahí con eso. Te digo, era como una estructura de tradición familiar no escrita. Sí. Y yo, la verdad, que el derecho... Tengo que decirte que ahora, después que papi falleció, me ha comenzado a inquietar. Quizá porque me ha adentrado un poco más en su vida, en diferentes aspectos que quizá él estando en vida yo no... O no socialicé mucho con él, o quizás no me adentré mucho en él. Y ahora tengo que reconocerte que el derecho me está surgiendo un nivel de inquietud que no lo tenía antes. Ya. Pero cuando yo terminé el colegio y entré a la universidad, yo lo que siempre quería estudiar comunicación. Y eso es culpa de mi papá también. Yo lo decía porque él me llevaba desde que comenzó su programa de televisión a los estudios. Ya. Yo salía del colegio los viernes al mediodía y él grababa a las 2:30. Y esas luces te fueron apasionando. apasionando. Y él me llevaba, me decía, ven para que vea. Entonces, para mí, con 13, 14, 15 años, yo decía, wow, pero mira, papi, un estudio, qué chulo, las cámaras, esto, verlo hablando, verlo entrevistando. Tengo que decirte que fue ahí donde me surgió la vena de quizás de interesarme por la comunicación. Aunque siempre he sido una persona que me gusta hablar mucho. A mí me encanta hablar. No, perfecto. Compartí mucho en mi infancia con adultos porque yo vivía junto con mis abuelos, digamos. En una misma propiedad vivían mis abuelos, mis padres, otros familiares. Entonces, constantemente en la casa iban políticos, empresarios. Exacto. Y yo siempre fui freco. Yo estaba en el medio y siempre preguntaba y hablaba. Entonces, la elocuencia de alguna forma me iba a llevar a ser comunicador. Ya. Y después, entonces, Francisco, yo trabajé en Telesistema, trabajé en Antena Latina. Fuiste haciendo. Hice una carrera escalonada, con paciencia, pero con disciplina y perseverancia. Y estuve en Radio Cadena Comercial como comentarista y luego emprendí ya mis propias iniciativas privadas en materia de comunicación. El hecho de ser hijo de Orlando Jorge Mera, ¿sientes que abrió puertas, estrechó puertas, cerró ventanas, abrió ventanas? Porque tu papá, aunque, señores, es una cosa impresionante como uno puede tener recorrer en la política dominicana y tener tanta tasa favorable de sus adversarios y de sus aliados. Pero en algún momento eso pudo haber tal vez tronchado un camino tuyo. ¿O fue siempre el hijo de Orlando? Tú sabes que eso... Hay una percepción en la sociedad que si tú eres hijo de, todos tus caminos, todas las puertas están abiertas. Eso es 50 y 50. Cuando yo entré a Telesistema, yo me acuerdo que los camarógrafos, son mis hermanos, nuestros pero se burlaban de mí. Me decían, mete blanquito, ¿qué tú haces aquí?
esto no es para ti, tú vas a coger lucha, tú no estás hecho para esto. Porque el bullying, señores, es de arriba para abajo, de abajo para arriba. Exactamente. Entonces, como que si yo me hubiese quizás dejado llevar ese bullying, no hubiese durado entonces 3 años en Telesistema. Como reportero, pues yo comencé desde el primer peldaño. Te retó. Me retó. Yo decía, pero estos tipos creen que porque uno es blanquito, uno no puede salir a la calle con un micrófono a buscar noticias, a cubrir fuentes. Y eso me retó. Te hablo ahora de la política. En la política, cuando yo fui candidato en el 2020, la barrera más dura me la pusieron adentro del partido. Sí, es posible. Y sí, es entendible. eso es normal. Sí. Pero era por ser hijo de Orlando. Sí. Porque se entendía que la candidatura me la habían dado por ser hijo de. Y yo siempre basé mis argumentos de ser candidato en mi trayectoria en los medios de comunicación, en mi perfil profesional. Lo que tenías ya. Y la verdad es que en esta circunscripción ya yo tenía una trayectoria hecha. Entonces era el perfil que la circunscripción buscaba también. O sea, habían elementos científicos y digamos, de perfil que me motivaron a ser candidato. Pero la gente decía, se lo están dando un hijo de Orlando. Es lo más fácil para descalificar. Exactamente. Es lo más Entonces, fácil. me querían chocar. Hoy somos amigos, muchos de esos dirigentes que en ese momento me hicieron la vida imposible. Porque esto no es personal, Francisco. Esto no es personal. Uy, pero espérate, mucha gente... Espérate. Frena ahí. No te vayas de la idea, pero no es personal. En serio, La política, tú has logrado entender eso. La madurez en la política tú la alcanzas cuando tú logras separar lo personal de lo político. Okay. Porque el político sensato y sabio entiende que en la política no hay enemigos, hay adversarios coyunturales. Ya. Pero tu adversario de hoy mañana puede ser tu aliado. Ya. Yo tenía gente que me hizo la vida imposible en ese proceso que hoy me están apoyando en mis otras aspiraciones. Claro. Porque esa es la política. Pero lo que te quiero decir es, se me señaló, eso es porque hijo de Orlando. Vamos a tronchar el camino. ¿Entiendes? Entonces, eso de ser hijo de te puede abrir puertas, pero no siempre necesariamente es una garantía de que esas puertas se te van a abrir fácil y que el camino después de abrirte las puertas va a ser fácil. Va a ser fácil. Eso de ese punto que de adversarios, no enemigos, ¿tu abuelo te enseñó eso? ¿Tu papá te enseñó eso? Ambos. Mira, en mi casa, yo siempre vi, tanto a mi abuelo como a mi papá, 2 personas que nos enseñaron a no guardar rencor. Y mira que ambos tuvieron que vivir momentos difíciles en su carrera política. Sí. Yo diría que mi casa es un ejemplo de lo que es vivir la gloria de la política, pero también vivir los momentos de desgracia de la política. Sí. En todo el sentido de la palabra. Eso de no guardar rencor a mí siempre me marcó. Porque la tendencia natural del ser humano es o vengarse o, bueno, si tú me hiciste daño, yo te lo voy a hacer para atrás. Pero nosotros siempre nos hemos destacado por ser diferentes en ese aspecto, porque no somos iguales a los que tienden a hacer maldad en política. Y mira, Francisco, la maldad en la política no lleva a ningún lado. Te puede llevar coyunturalmente a un éxito momentáneo, pero después la vida te lo cobra. Por eso yo siempre he creído que la política es para construir, para aportar, no para hacer maldades, no para perseguir, yo no creo en ese tipo de política. Y por eso, tanto a mi abuelo como a mi padre les agradezco que nos inculcaron siempre. Mira, cuando en un momento de mi juventud, más joven, yo recuerdo que yo decía, abuelo, pero oye, Balaguer te hizo esto. Sí. Y los vinchos te hicieron esto. Y cómo, o sea, yo no entiendo, como te veo tranquilo. Me dice, nunca guardes rencor. La vida se encarga de todo. Y así ha sido. Sí. Y entonces, por eso también, ya en el quehacer político, uno tiene que entender que la política fundamentalmente se basa en coyunturas. Mira cómo nosotros adversamos, nosotros digo el partido, ¿verdad? Sí. En muchas ocasiones, por ejemplo, a Leonel Fernández, y en el 2020 hicimos una alianza con su partido político. Coyuntural. Sí. Y fíjate cómo ciertas adversidades políticas que se convirtieron en enemistades han destruido partidos políticos en este país. Así es. Por eso hay que intentar mantener esa línea. Y por eso, Francisco, la idea de nuestra generación es que la política sea lo más decente posible. Sí. Que no llevemos esto a terrenos personales, que no llevemos esto al terreno de la descalificación, que no llevemos este ejercicio a la bajeza que a veces los instintos humanos quieren llevar a uno, sino mantenerlo lo más
con el mayor nivel posible, con la mayor decencia posible, porque eso es lo que el pueblo quiere. Sí, y lo que pasa es que cuando la gente ve que ya no te puede adversar con el conocimiento, se va a lo personal. Tú sabes que en enero del año pasado, enero, si no me equivoco, doña Mayeli, enero, si no me equivoco, tuve la oportunidad en Santiago de recibir a tu papá frente a frente, como estamos tú y yo ahora, y como siempre, una conversación exquisita, una conversación que deja mucho aprendizaje. Y por eso entiendo lo que me dices de lo que recibiste y recibes de tu papá todavía, porque al igual no, perdón, si yo todavía siento en algún momento, digo, caramba, Orlando me hubiera dicho tal cosa, porque logramos, le doy gracias a Dios, a la corrida, a los maratones, a las cosas de eso, le doy gracias a Dios que me dio un hermano hace 7, 8 años. Y yo puedo escucharlo decirme cosas. Imagino lo que pasa contigo. Pero realmente todavía es un poco difícil para muchos entender las cosas. Y cada vez que te veo en los medios y cada vez que te veo afrontar situaciones que tienen que ver con eso, te lo voy a decir en términos coloquiales. O sea, yo digo, este es mi ídolo. O sea, Orlando Jorge Villegas es mi ídolo. Porque la pregunta es la siguiente. Dios te ha dado esa fortaleza, tú eres creyente, los conocimientos. ¿Qué te ha dado a ti ese temple de hay que seguir caminando con el dolor? Sí, nosotros somos una familia creyente, muy creyente. Mi madre, mi padre y mi hermana y yo. Y creo que eso ha sido algo muy importante en nuestra vida, porque el que está en el servicio público, en el quehacer público, siempre va a tener retos, desafíos y situaciones difíciles. Y yo creo que si nosotros no fuéramos una familia creyente, quizás mi padre no hubiera alcanzado los peldaños que alcanzó y probablemente yo no estuviera en este ejercicio de la manera en que estoy. Entonces, en ese momento, lo primero fue agarrarse de Dios. Mira, si no nos agarrábamos de Dios, quizás no íbamos atrás también, fácilmente. Sí, fácil. Pero en segundo lugar, yo tengo que decirte que así como tú piensas eso, de que Orlando me hubiera dicho esto, desde el momento que ocurrió el hecho, lo primero que me vino a la cabeza fue qué hubiese hecho él en una situación como esta. Y mira, yo muchas veces, porque tú sabes la relación que yo tenía con mi padre, que era más que padre e hijo, éramos hermanos. Totalmente. Y yo siempre he dicho que éramos como panas. Él a su estilo, yo al mío, pero conversábamos de todo y hablábamos de todo y nos consultábamos todo. Una relación muy, muy jocosa. Y salíamos a comer y a veces él quería darse un trago y salíamos a dar un trago. O sea, era una relación mucho más profunda ya que padre e hijo. Y yo comencé a entender, cuando ocurrió la tragedia, por qué él era tan prudente, por qué él era tan discreto y por qué era tan paciente. Que a veces yo no lo entendía eso, él estando en vida. Por la misma edad. Por la misma edad. Crecimos en situaciones diferentes. Él tuvo que madurar en una etapa difícil de su vida. Sí. Quizás yo, gracias a Dios, yo te diría que la mayor parte de mi vida, lamentablemente hasta que pasó esa tragedia, fue... una vida de mi familia estaba muy ya... Había superado etapas difíciles. Fue mi juventud, mi infancia. Fueron etapas muy lindas. Y no te digo que ahora no lo sea. Simplemente pasamos por una tragedia que ha sido difícil de asimilar. En la parte humana, obviamente. Entonces, yo comencé a entender todos esos aspectos de su... digamos, su temple. Y lo comencé a aplicar en los diferentes frentes que se me abrieron después de la tragedia. Porque como tú comprenderás, yo soy ahora el padre de la familia. Sí. Me tocó asumir la oficina de abogados, que es la parte gerencial, su programa de televisión, las abejas, la parte política, un juicio. Que desgasta. Sí. Entonces, todas esas cosas, la verdad que yo te tengo que confesar que hubo un momento, yo me senté y yo dije, me voy a volver loco con tantos frentes abiertos. Claro. Pero ahí entonces yo venía y decía qué hubiera hecho él, cómo hubiera manejado esto. Y sobre todo, Francisco, el no dejarse provocar, que era algo en lo que él era magistral. Pero magistral. Sí. Mira, nunca se dejaba provocar. Entonces, yo creo que el pensar en el qué hubiese hecho él me ayudó bastante a poder enfrentar esas situaciones. Yo te diría, mira, que hoy día
gracias a Dios, con una sentencia de la justicia terrenal y su primer aniversario de fallecido, que el presidente lo honró con la condecoración póstuma en la Orden al Mérito del Duarte Sánchez y Mella en la Gran Cruz de Placa. Nosotros, creo que ese momento fue que pudimos decir finalmente, ya él está descansando. Ya. Tú sabes que una frase que siempre estará ahí es, y gracias a Dios me la dijo con mi nombre y la recuerdo así mismo. Francisco, la vida no es una carrera de velocidad, es una carrera de persistencia. Con esa calma. Y yo, Orlando, por favor. Pero bueno, lo interesante de esto, Orlando, es el hecho de el aprendizaje que uno puede pasar hacia adelante. Yo que hace un tiempo escribí un libro que se llama El valor de las adversidades, siempre he querido, le di uno a tu papá, tengo que entregarte uno a ti, pero tú eres un referente para yo pedirte un día que nos sentemos a hablar, porque en la adversidad, en el momento que uno está, dice, ¿qué valor va a tener esto? Esto es todo pérdida. Y en el camino algo queda. Algo queda, tal vez no para ti, que has sido el más perjudicado, pero tal vez queda para los demás. Pero esa conversación tenemos que darnos. ¿De acuerdo? Sí, y yo creo que, mira, la vida yo siempre digo que la vida sin dilemas es aburrida. ¡Uy, qué buena está esa! Y constantemente estamos rodeados de dilemas. A veces uno cree que las adversidades son desgracias. Y mucha gente dice, pero si tú crees en Dios, ¿por qué te pasa eso? Y no, yo creo que las adversidades son parte de la vida. Cada quien le toca en diferentes dimensiones. Claro. Y creo que a cada quien le toca de acuerdo también a su fortaleza espiritual y su templo y su formación. Y yo creo que las adversidades son oportunidades de uno demostrar de qué está hecho. Y en nuestro caso, como familia, la tragedia más dura de nuestras vidas, que fue el fallecimiento de mi padre, con el dolor que todavía prevalece, porque el dolor no se va. No se va. Es algo con lo que hay que aprender a vivir. Pero como familia exhibimos ante la sociedad un comportamiento de lo que esta familia siempre ha sido en toda la vida. Una familia con templanza, una familia respetuosa de la institucionalidad del país y una familia unida y agarrada de Dios, que creo que son valores y mensajes importantes en este momento en nuestro país. Así mismo es. Bueno, me va a ir mal porque él es comunicador y en este segmento que vamos a disfrutar ahora, de quién pregunta, la ruleta dirá si es Orlando o Francisco. Ya ustedes sabrán el tipo de pregunta que le tocará a él hacerme. Vamos a ver, vamos a disfrutar. ¿Quién pregunta?